Mi pastor. Bueno, mis amados, buenas noches. Vamos a continuar hoy y también a concluir, ¿no? El tema que hace 8 días el pastor Oscar nos estaba presentando, que tiene que ver con toda esta, digo yo, la falsa teología, toda la falsa teología, toda la edificación distorsionada con respecto a esa creencia eh, de las maldiciones, de los demonios y de todo eso que en algún momento dentro de la cosmovisión judía estuvo vigente, porque no vamos a desconocer eso. Por eso esto va a meritar un estudio profundo. Eh, Recuerden que de ninguna manera nosotros, pues, decimos poner el punto final a la discusión, sino que al contrario, queremos abrir la discusión, ya queremos abrir, que haya preguntas, que haya cuestionamientos y que haya más intercambiar entre todos nosotros, pues acerca de todo esto que teológicamente sabemos que en algún momento se nos planteó, se nos presentó, pero que en realidad la distorsión histórica, junto con las malas traducciones, junto con los libros que aparecieron escritos, mitología, misticismo, prácticas de hechicería, prácticas de brujería, entre otros factores, pues se dieron en el contexto de la historia de los hombres. Así que mis amados, pues ustedes saben que ya hemos avanzado y en todo esto, en todo este, en todo este estudio, y mi pastor, no recuerdo, mi pastor Oscar, creo que nos faltaban estas dos últimas. Listo. Entonces le voy a dar paso, mi pastor, a usted para que por favor continúe y todos pues podamos escucharlo y si hay preguntas, pues obviamente aquí estamos atentos. Continúe, mi querido pastor, por favor. Ok, mis amados, buenas noches. Bueno, Había una dinámica que íbamos a hacer, pastor, y Sí, era, a ver, hacer el estudio de los milagros, ¿se acuerdas de Jesús? sí, Entonces creo que eso quedó ahí para que, no sé si hacemos esto primero o socializamos con mis hermanos, ¿no? sí, me Porque sí, creo parece que bien. Entonces podemos ir a ese punto de los milagros, sí, me parece bien. Y posteriormente podemos presentar la conclusión de este tema. Entonces, mis amados, como usted diga, pastor. sí, esa era la dinámica, pastor, porque al revisar los milagros íbamos a hacer un estudio cada uno de nosotros, ¿no? Sí, Entonces creo que los hermanos tenían esa tarea. Y creo que de ahí podemos concluir este tema, aunque hay más temas, ¿sí? Con respecto al claro. mismo tema, pero sí sería bueno que los hermanos pues expongan el trabajo que tenían para... Entonces, mis amados, en ese orden de ideas, eh, queremos traer claridad con respecto a lo que encontramos como manifestación del reino, del reino de Dios. Mi pastor, alguien me dejó una pregunta aquí, se la voy a trasladar y la voy a leer, ya la voy a leer así como dice aquí. Dice, después de que el Señor Jesús echara fuera un demonio de una persona, dice la Biblia que los fariseos y otros dirigentes judíos dijeron públicamente, por Belcebú, príncipe de los demonios, este echa fuera al demonio. A lo que Jesús le responde, si yo echo fuera a Belcebú por el príncipe de los demonios, ¿por quién los echan vuestros hijos? Mas si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de los cielos se ha acercado. Entonces alguien me dice, bueno, ¿qué significa esto? Porque ahí es el versículo donde Jesús habló del pecado imperdonable. Entonces ahí está una cuestión, mi pastor, que quiero trasladarle a usted
pues obviamente allí yo voy a hacer mi aporte también. Pero no es necesario, pastor, revisar el texto, ¿verdad? Sí, no recuerdo dónde está el texto. A ver, espéreme, lo estaba buscando aquí ahorita. A ver, vamos a ver si lo encuentro rápidamente. Voy a ponerlo en pantalla. Bueno, aquí está Lucas capítulo 11. Eh, Voy a ponerlo en la pantalla para que todos lo miremos. Lucas 11. Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino ha llegado a vosotros. Ese es el capítulo 11 de Lucas, donde el Señor Jesús, pues digamos allí dice el relato que Jesús estaba hablando de una casa dividida contra sí mismo, según el título que está aquí. Por eso dice, miren, estaba echando Jesús fuera un demonio que era mudo. Ahí está claro, mi pastor. Entonces, bueno, le cedo la palabra a usted para que usted inicie la respuesta y como dije, yo me puedo sumar luego al comentario. Y pastor, una pregunta. ¿Cuál es la pregunta de la hermana con respecto al pasaje? Que no La entiendo pregunta muy bien es ella. que si este pasaje está vigente con respecto a lo que aquí se dice, que por el dedo de Dios echó fuera a los demonios, porque esa blasfemia de la que Jesús dijo también, que si ese pecado que Jesús dijo que es blasfemia imperdonable, pues eso está vigente hasta ahora. Ya entiendo, mi pastor. Entonces hay que leerlo. Entendamos que todo tiene un contexto, ¿sí? Hace 8 días el pastor Erwin pues, nos aclaró por qué el Señor Jesús echaba fuera demonios, que es lo mismo que entiendo de lo que es echar fuera demonios. No olvidemos que en lo que aprendimos todo lo que es demonios es caos, desorden, enfermedad, ¿sí? Y él vino a restaurar de alguna manera esto que pues el sistema había desordenado. Partiendo desde ahí, pues está desde el versículo, a ver, eh, el contexto creo que está desde el versículo, a ver, mi pastor lo De leyó, pronto, desde más arriba, aquí estaba hablando de la sí, oración en Lucas, ¿no? Aquí en Lucas dice que estaba hablando de la oración, de, de quién le pide el niño un pez y le da un escorpión, o si le sí, pide un pan, le dará una serpiente. Si vosotros siendo malos sabes dar buena cosa a los hijos, cuánto más el Padre le dará el Espíritu a los que se lo pidan. sí, señor, estoy revisando aquí mi Word porque también podemos ver esta palabra, ¿no? Que Sí, es echar, sí, y a eso es que quiero llegar. Entonces dice el versículo 14, estaba Jesús echando fuera un demonio. Creo que esa palabra, la clave es echar, ¿se acuerda que lo sí, estábamos sí. revisando? Y yo la voy a buscar aquí, pues para que, sí, una casa dividida contra sí misma, dice la Reina Valera, porque el tema central, pues para ellos es la casa dividida y no tiene nada que ver con demonios. Sí, porque es que a eso tenemos que llegar, o sea, ¿cuál es el punto central de este pasaje? Entonces dice el versículo 14, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Entendamos que ahí la palabra demonio es un epíteto a un problema físico o del cerebro de esta persona que también lo habíamos visto anteriormente. Y aconteció que salido el demonio, el mudo que hizo, habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, mire, que por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera demonios. ¿Se acuerda que hablamos que todo demonio estaba supeditado a los demás demonios que existían en aquella cultura? En otras palabras, no es diferente al día de hoy con respecto al tiempo de Jesús, porque habían exorcistas ambulantes, había gente que usaba la hechicería, había gente que usaba la brujería en pos de qué? De los milagros.
¿sí? Por eso es que vemos a la mujer de flujo de sangre que había ido a todo ritual, a toda medicina y había gastado toda su fortuna buscando su sanidad. Entonces, ¿qué es lo que dice la gente que está ahí? O sea, no se le puede atribuir a este hombre lo que está haciendo por Dios, sino hay que atribuirle porque seguramente es uno de los mismos brujos y hechiceros que existen el día de hoy. Y claro, pues nombraron a este espíritu, perdón, a este demonio que es Belcebú, el más denigrante de los demonios con respecto al estiércol, porque así traduce el pastor. Es el demonio del estiércol, el el señor del príncipe del estiércol. eso. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos? Y claramente hay que entender, denigrando de la obra que el Señor Jesús trajo a la tierra, por lo cual la gente sanada, por la cual la gente liberada, por la cual la gente ve y oye. Y esa obra es el reino de Dios estableciéndose sobre ese lugar. Es que claramente lo dice más adelante, ¿sí? Mire, si continuamos en el versículo 16, dice, otros para tentarle le pedían señal del cielo. Entendamos que alguna vez también con ustedes miramos que los judíos pedían señales y los griegos pedían sabiduría para comprobar que el Mesías fuera qué, el Mesías que ellos estaban esperando. Entonces, entendamos el contexto. ¿Qué piden ellos del Mesías? Para los judíos, aquel Mesías que iba a aparecer, lo mínimo que podía hacer él es una señal como la hizo Moisés abriendo el mar en dos, abriendo el mar para que pase la gente. Entonces, ellos creen y están ciegamente convencidos que el Mesías viene con ese poder de milagros, de sanidad y de todas estas cosas. Por eso es que usted ve que inclusive los fariseos en la cruz, lo que es Caifás y todo su séquito ahí, le piden señales a él. Bájate de la cruz, o sea, haz señales, porque es que si eres el Mesías tienes que hacer señales. Entonces vemos al Señor siendo atacado de diferentes puntos de vista, tanto por los judíos, tanto por los fariseos y tanto por la gente, para no admitir que Dios es el que está con él haciendo los milagros. Eso es lo que Nicodemo sí descubrió algún día, ¿se acuerdan? Sí, Nicodemo entendió que todo lo que hacía, lo hacía porque Dios estaba con él. Entonces, hay que entender, mis amados, que hay un hombre, hijo de José y María, que viene pues de una ciudad, ¿sí? Eh, que no es una persona prominente y que literalmente él no puede ser el Mesías. Entonces, hay un tipo de gente que lo tiene que acusar de esa manera, a pesar de que existen las señales, existen los milagros, existen los prodigios, pero no se puede aceptar que ese es el Mesías. Y de ahí vemos el punto de vista donde los milagros del Señor son acusados, ¿sí? Y por ejemplo, vemos cuántos milagros del Señor fueron acusados por los fariseos, hablando del día de reposo y tratando de acusarle por diferentes cosas. Entonces, ¿qué dice el Señor Jesucristo? ¿Sí? Versículo 16. Otros para tentarle, o sea, que otros tenían la misma función de tentarle, de hacerlo caer en errores, de quitar su obra, y ese es el punto de partida para el desenlace de lo que sigue. Otros para tentarle le pedían señal del cielo. ¿Cuál es la señal del cielo que le pedían? Pues que lleva fuego, que pase algo, que haya arcángeles, ángeles, no sé, cosas que sucedieron antiguamente, porque si eso lo hace el Mesías, ellos creen ciegamente que va a pasar. Ahora, entendamos que en el tiempo del Señor Jesús hay mucha brujería, es la que Pablo habla en el tiempo de Éfeso, ¿se acuerda? En la iglesia de Éfeso gente que se dedicaba literalmente como profesión a hacer eso, brujería, hechicería y cosas como estas. Entonces, no se puede creer que ahora esto es de Dios, sino que claramente tiene que ser pues con una entidad espiritual y le vamos a atribuir en este caso a quién, a Belcebú. Entonces dice versículo 17, mire, ahí está clarito, más conociendo los pensamientos de ellos, ¿sí? Y entendiendo qué pensamientos de ellos es los que conoce el Señor Jesús. Un grupo de personas que intenta denigrar, ¿sí? Y hay un grupo de personas que intenta que él cometa errores para tener la oportunidad de apresarlo. O sea, literalmente hay una persecución en contra de él tremenda.
está haciendo lo bueno. Y es que el Señor Jesús alguna vez les dijo a ellos, ¿por cuál buena obra me acusan? Entonces, todo este contexto habla de, una vez más, de todo lo que está siendo atacada de diferentes puntos de vista, de pensamientos y de ideologías a lo que el Señor Jesús hace trayendo el reino de Dios. Mi pastor, Sí, Señor, permítame apoyar aquí también al relato que usted está expresando y decir lo siguiente. por Eh, supuesto. Aquí vemos la expresión, amados, mediante este reto que le hacen a Jesús. Uno, esta declaración, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera al demonio. Y segundo, el otro grupo, los que pedían señal del cielo. Usted ve aquí dos factores muy parecidos, mis amados, a los pensamientos que gobiernan una buena parte de los evangélicos y todos los religiosos de esta época, que ¿cuál es? Unos creyendo todavía en Belcebú y en los demonios, y los otros creyendo que va a caer maná, que la presencia baja, que la puerta se abre, que la casa se llena de niebla. Es el mismo problema que vemos hoy. ¿Qué lo causa, mis amados? ¿Qué causa esa desviación? ¿Qué causa esa captura del alma y de los sentidos, esperando? Usted sabe bien que hay mucha gente hoy que cree que va a llover fuego del cielo a estas alturas de la vida. Hay otros que creen que se va a abrir el cielo y se va a mirar al Señor Jesús viniendo en un caballo con alas, o que el infierno está en el centro de la tierra, etcétera. Aquí usted ve que lastimosamente, producto de la cultura entremezclada con la religión, los lleva principalmente aquí no lo dice, pero en otro relato sí mi pastor, que los fariseos, esto es, los que interpretaban la ley, fueron los que declararon esto e invocaron este nombre por Belcebú, aquí lo estoy subrayando, por Belcebú, príncipe de los demonios. Usted dirá, ¿por qué en una cultura, en una tradición tan cercana a Dios como la judía se conocían nombres de demonios? Obviamente es la misma pregunta que yo haría hoy. ¿Por qué en tantas mal llamadas iglesias y congregaciones cristianas se habla más de los demonios y de Satanás que de la revelación de Jesucristo o de reino? ¿O se habla más de las leyes de Dios? Pues porque eso ha sido la constante que gobierna la mentalidad de la gente. Obviamente aquí tenemos el mismo problema y ese no es un problema nuevo. Ustedes ven que lo que aquí está subrayado en rojo y en azul es el mismo problema que enfrentamos muchos hoy. Por ejemplo, cuando algunos de nosotros en otro tiempo, como bien lo relató Pastor Oscar hace 8 días, participamos de estas cosas que llamábamos liberación, ungimientos, ir a reprender demonios, etcétera. ¿Y por qué lo hacíamos? Lo hicimos porque esa era la mentalidad y la fe distorsionada que gobernó nuestro conocimiento. Eso mezclado con la fe, la cultura y la religiosidad fue un caldo de cultivo, amados, para que nosotros pensemos y juzguemos estas cosas como espirituales. Claramente, una vez que Cristo se ilumina en la mente, en la conciencia de cada uno de nosotros y se empieza a extender a una generación, esa generación es liberada. Por eso aquí dice que Jesús conocía los pensamientos de ellos. ¿De quiénes? De los que estaban con esta visión distorsionada. A esos el Señor Jesús le responde en el 17. Eso quería hablar mi pastor, gracias. Por supuesto, pastor. O sea, ¿qué vemos ahí lo que usted dice? Es un ataque directamente a la fe. Porque es que mire, Belcebú, aquí está Belcebú, Dios adorado en la ciudad filistea de Cron. O sea, hay un hombre usando el nombre de Dios, pero literalmente, ¿quién es? Es uno que se ha vestido como sacerdote de Belcebú para hacer los milagros. ¿Eso qué es? Es un ataque directo a la obra del Espíritu Santo haciendo los milagros que ves. Entonces, ¿quién lo ataca? Pues los fariseos. Eso es como poner entre la espada y la pared, pues los que se supone que son los sacerdotes de aquel tiempo, ¿sí? A escoger a las personas si adoran a ese o siguen a ese hombre o le hacen caso a ellos, ¿no? Es lo que quiero dar a entender.
Entonces, ¿por qué se menciona Belcebú, pastor? ¿Por qué no es no es otro demonio, otra entidad, otro, bueno, es porque es lo más denigrante que había, pastor, ¿sí? Entonces, hablaron tan mal de esto, ¿sí? Porque de aquí se desarrolla el contexto de lo que sucede a continuación. Hablaron tan mal y quisieron hacer quedar tan mal al Señor Jesús, pero ahí es donde vemos pues su sabiduría para salir pues una vez más de las fauces de estos tipos que lo acusaban de día y de noche. Entonces, dice el versículo 17, más él conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, ¿cierto? Y una casa dividida, pues, contra sí misma cae, ¿sí? Es un principio de unidad. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo fuera yo los demonios. O sea, es claro que él dejó ese principio. No puede alguien pelear contra el mismo reino para establecerse su reino, inevitablemente, y esto es algo que podemos entender desde el punto de vista histórico, ¿sí? La única forma que el Imperio Romano fuera derrotado, porque el Imperio Romano fue el más grande imperio en el mundo que existió, fue que entre ellos mismos se asolaron, entre ellos mismos se dividieron. Y eso pasa en una nación, pasa en una casa, pues pasa en cualquier lugar. Si el principio de unidad no está, pues claramente no puede ser que alguien pelee contra sí mismo, y es lo que deja claro el Señor Jesús. Y dice, y si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino, ya que decís que por Belcebú echo fuera los demonios? Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, y esto sí es poderoso, pastor, vuestros hijos, ¿por quién los echan? En una versión, creo que, pues no es una versión, en un evangelio sinóptico habla de, y vuestros hijos, vuestros discípulos, porque no son sus hijos, son los discípulos de ellos que se habían convertido a Jesús y que estaban haciendo lo mismo, pastor, que hacía Sí. el Señor Jesús. Entre ellos estaban los 70 y los 120, pastor. Entonces, ¿qué le recuerda al Señor Jesús? Y eso es lo que le arde en el corazón de los fariseos, que discípulos que hicieron ellos ahora estaban con Jesús y con Jesús estaban haciendo lo mismo. Por eso es que les dice, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos eran sus propios jueces, ¿sí? O sea, mire la respuesta. O sea, si pensaron que el Señor Jesús iba a quedar mal con lo que ellos dijeron, pues los que quedaron mal fueron ellos, porque en la conversión, hablemos de esta manera, de los discípulos que ellos habían hecho, ahora estaban haciendo lo que Jesús hacía. Por eso les habla de sus hijos. Y aquí viene este tan poderoso cuando se establece el reino de Dios. Y es porque el Señor Jesucristo hace milagros, sanidades y prodigios. Y lo dice el versículo 20, más por el dedo de Dios. Y entendamos que es el dedo de Dios, ¿verdad? Es la autoridad máxima. Sí, no hay otra palabra, la autoridad máxima en el universo, que es el dedo de Dios. Y por eso lo usa el Señor Jesucristo para hablar de la autoridad suprema, porque él habla de dónde viene esa autoridad dada por Dios, del dedo de Dios. Pastor, Sí, Señor. permítame apoyar y hacer un comentario con respecto a esa figura que el Señor usa, esa figura de autoridad del versículo 20, amados. Cuando dice por el dedo de Dios, no es una, no es una frase suelta de Jesús, no es algo que a él se le ocurre en ese momento, sino que esa expresión, el dedo de Dios, hace parte de toda la dinámica de poder y autoridad que los fariseos reconocían con respecto a Dios mismo y las leyes que se habían dado. Recuerde que dentro del imaginario cultural colectivo del pueblo de Israel había sido Dios mismo quien con su dedo había escrito las tablas de piedra y la ley. Por lo tanto, el dedo de Dios y la expresión anterior que nos habló el pastor, donde dice, ¿por quién los echan vuestros hijos? No solo hacía referencia a los discípulos de los fariseos, que habían sido discípulos o que habían sido conversos de ellos, sino prácticamente a todos los que estaban siguiendo la ley de Moisés, que prácticamente era toda la nación judía. Por eso es que esta aclaración y esta afirmación que el Señor hace en el capítulo, en el versículo 20, mas si por el dedo de Dios he hecho yo fuera los demonios,
ciertamente el reino de Dios ha llegado, estaba implícitamente diciéndoles que quien estaba escribiendo en ese momento la ley por el dedo de Dios era el mismo Señor Jesús. Por eso lo que dice usted, mi pastor Oscar, esto les ardió tanto a ellos, esto los llenó de tanta rabia y de tanta ira, porque ustedes saben que como este hombre Jesús se va a comparar con que él es el dedo de Dios. Entonces el dedo de Dios es una figura de autoridad, es una figura de poder y es una figura que aquí ciertamente lo aclara. Dice, si yo por el dedo de Dios echo fuera al demonio, el reino de los cielos se ha establecido. Así como al principio esa constitución de los mandamientos, de las tablas de la ley que Dios escribió y se la dio a Moisés, empezó a constituir a la nación de Israel como nación en un pacto espiritual de gobierno llamado los mandamientos o las tablas de la ley. Aquí el Señor Jesús está poniendo en claro que Él era la nueva constitución que Dios estaba escribiendo en la conciencia, en el corazón y en la historia misma de la nación de Israel. Pero ellos obviamente como son sus enemigos, pues no entienden esto. Gracias, mi pastor. Siga. Exactamente es así, pastor. Recordemos también que hay un pasaje bíblico donde el Señor usa el dedo de Dios, ¿sí? Y es cuando le traen a la mujer que está encontrada en adulterio, ¿se acuerda? Sí, Y que él comienza a escribir. Y claro, esa es una figura, pues, de una metáfora que usa el mismo, el Señor Jesús, para establecer la nueva constitución que ahora existe por él, por el mismo dedo de Dios que es el Señor Jesucristo. No olvidemos que él fue el que dijo y él cambió pues literalmente las leyes del Antiguo Testamento, ¿sí? No las cambió, las mejoró, diríamos más bien, porque recordemos cuando hablaba de adulterio, a veces escuchado, dice el pasaje, que el que hace adulterio, bueno, es digno de muerte, pero yo más yo digo, cualquiera que vea una mujer, ¿se acuerda? sí, Entonces, ahí estos, elevó al nivel de la conciencia el literalismo de la ley. sí, señor. Entonces, mirando todo esto, entendamos el pasaje. Hay una cantidad de personas acusándolo a él de que los milagros que él hace, ¿sí? Son porque él representa una entidad demoníaca, ¿sí? Y entendamos que es de todos los demonios que estudiamos en la anterior clase, y que el Señor les refuta, pues haciéndoles ver que los mismos discípulos de ellos también lo hacen. Les explica por qué se hacen los milagros, ¿sí? Y es porque el reino de Dios, que es todo lo poderoso, se establece. Inevitablemente el reino de Dios es el orden nuevamente, es traer el orden, es traer la calma, es sacar todo lo desordenado que estaba pues antiguamente reinando desde Adán hasta Cristo. Y lo importante de esto es entender, mis amados, pues sigue hablando acerca del hombre fuerte, porque también es una figura literaria y es una metáfora que la va a usar el Señor para hablar del hombre fuerte que si entra a la casa, un hombre para saquear su casa tiene que ser más fuerte. Y eso también creo que pues alguna vez, no sé si se ha podido estudiar acá, pastor, pero sería bueno darle pues ahí para que siga el contexto hasta lo último que necesitamos llegar. Claro que sí, me Entonces, parece correcto, pastor, aclarar también esa parte del hombre fuerte, sí. sí, es que no podemos dejar este pasaje ahí y hablar del hombre fuerte como si fuera el diablo y como No, fuera el demonio. No tiene nada que ver con eso. ¿Y dónde lo ve usted? Cuando él lo comienza a explicar por el contexto que acabamos de ver. Hay un choque de dos reinos, si podemos decirlo así. El choque del reino de Dios con el reino de las tinieblas que se había establecido desde Adán hasta Cristo, pero claramente, inevitablemente es que el reino de Dios desplaza el reino que tenía, pues, del pecado y de todas estas cosas que Adán provocó. Entendamos que el Señor necesita explicarles qué es lo que está sucediendo y cuál es el contexto de todo esto, con el fin, por qué sanó a una persona de esa manera y qué es lo que estaba sucediendo, ¿sí? Entonces, claramente usted lo ve en el versículo 21, cuando lo explica de esta manera. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Entendamos, pues, que esta es una metáfora de alguien que tiene el control de lo que tiene en su casa, en su palacio, en su ciudad, y claramente es algo bonito entenderlo porque lo tipifica como el hombre fuerte. ¿Quién es el hombre fuerte?
¿sí? ¿Quién es el hombre fuerte? Pues el que sostiene el orden, ¿sí? En este caso sería un rey, ¿sí? Sería el hombre fuerte que sostiene con sus leyes, que sostiene con sus normas, que sostiene pues con su autoridad para lo que está ahí, o sea, tiene toda la defensa, digámoslo así, todo el armamento, todo para defender lo que él posee. Pero cuando viene otro más fuerte, mire, mire esto tan poderoso, y le vence, le quita todas sus armas en las que confiaba y reparte el botín. La pregunta es esta, ¿quién es el hombre fuerte? ¿Quién es el hombre más fuerte? Y Hermoso, claramente la gente lo entendió, hermosísimo, pastor. pastor. Eso está poderoso. Nunca olvidemos que el sistema, llámese del diablo, del enemigo, o el sistema que creó Adán, ¿sí? Se llama el hombre fuerte, con sus creencias, con sus ideologías, con sus pensamientos, con sus costumbres. Eso sucede hasta el día de hoy, ¿sí? Quien quiera que sea, en la tierra está gobernado por un hombre fuerte, ¿sí? Pero viene otro más fuerte, ¿sí? Que es el que gobierna sobre pues, todo el universo, el que trajo el orden, el que trajo y quitó el caos y quitó toda la zozobra y quitó la muerte y que venció, pues es el hombre más fuerte y se llama Cristo. Entendiendo desde el punto de vista con el milagro que vemos pues del demonio mudo, porque así lo dice, ¿cierto? Y entonces claramente él les explica, ¿qué está pasando aquí? Hay alguien más fuerte que vino a establecer su orden y lo hace a través del reino de Dios. Entonces lo dice ahí claramente, el que no es conmigo, contra mí es. Si yo traigo el orden y alguien no lo deja, es contra mí. Y el que conmigo no recoge, pues ¿qué hace? Desparrama. Cuando el espíritu inmundo, entendamos que es espíritu inmundo, ¿sí? Y el pastor pues claramente nos dio ese entendimiento, porque hay que hablar por qué el Señor Jesús habló de espíritu inmundo, y entendamos que Él está usando el mismo lenguaje que la gente conoce, ¿sí? Él no puede hablar desde otro punto de vista porque la gente no lo va a entender, tiene que usar lo que ellos conocen. Espíritu inmundo ya dijimos que era, ¿sí? Y sale del hombre, llámese espíritu inmundo enfermedad, llámese espíritu inmundo algo mental, llámese espíritu inmundo Mi una pastor, falta. mi Sí, pastor, señor. perdone que lo interrumpa. Dejemos este para la siguiente sesión porque se nos acaba el tiempo y queda cortado. Entonces les invito a que vuelvan a ingresar, por favor. Y les leo otra pregunta que hay con respecto a lo mismo. Entonces, por favor, volvamos a ingresar, amados.